Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Poniachi, que en nombre del Centro Global de la Universidad de Columbia, aquí en Chile, quiero dar la bienvenida a un webinar muy especial que hacemos en conmemoración o en honor de la Semana del Orgullo, del Mes del Orgullo. Pero esta ha sido una semana especial porque además ha habido muchos eventos asociados a los desafíos y a los logros del movimiento LGBTQ+. Así es que muy contentos de poder organizar este conversatorio. La idea es que, tengo aquí un problema técnico, disculpen, la idea es que todos podamos participar y voy a dejar con ustedes a Jimena Vial, exalumna de Columbia, historiadora, antropóloga que se dedica a los estudios de la memoria y en el último tiempo ha estado incursionando activamente en plataformas digitales como Instagram y podcasting para exponer sus distintas investigaciones. Y la encuentran en línea como @historiaadicta. Les recomiendo a todos suscribirse porque son espectaculares sus posts. Así que, Jimena, muchas gracias por moderar esta conversación y la pantalla es tuya. Hola, muchas gracias, Karen, por la invitación a moderar este espacio tan bonito. Yo, como dijo la Karen, soy historiadora y estudié después antropología en la Universidad de Columbia. Y claro, a través de Instagram y ahora de un podcast nuevo que estoy sacando, he intentado llevar las cosas que suelo hacer en la academia, como en la universidad o mis investigaciones, a un lenguaje más fácil, más común, para ir explorando todos estos temas, incluyendo el que nos atañe hoy. A un público más amplio y también a tener conversaciones interesantes fuera de espacios restringidos como sería la academia. Así que es un gusto estar acá y presentar a nuestros tres panelistas que hoy día nos vienen a contar un poco de lo que hacen y a tener una conversación entre ellos para poder dilucidar un poco estos temas hoy. Nos acompaña Lauro Bande, que es un chico trans y diseñador, que tiene también un Instagram muy, muy lindo, que estuve mirando hoy con sus creaciones, así que los invito a seguirlo porque la verdad vale la pena. A Luis Larraín es un ingeniero civil, magíster en políticas públicas, y yo creo que todos lo conocemos más como el fundador y expresidente de la Fundación Iguales, un gran activista por los derechos LGTBQ+, aquí en Chile, y un referente para su comunidad y bueno, y para todos en general. Y Verónica Undurraga, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, exalumna del Magíster de Derecho en la Universidad de Columbia, y también una gran promotora y activa trabajadora en el ámbito legal por los derechos de la comunidad LGTBQ+. Así que nada, darles la bienvenida, agradecerles a que estén acá. No sé si quieren saludar o decir algo antes de comenzar con las preguntas que yo tengo preparadas para ustedes. Hola, solo quiero decir que es un placer compartir con Verónica, a quien conozco mucho porque es una gran colaboradora de Fundación Iguales, y también con Lauro, que no lo conozco, pero siempre es un placer conocer gente nueva que esté dedicada también a visibilizar a la diversidad sexual. Yo también les agradezco a las personas que se unieron a esta conversación, agradezco a Karen y al equipo por invitarme. También saludo a Lauro, que es primera vez que nos vemos, así que pero un gusto enorme conocerte, aunque sea por Zoom. Lucho, tanto tiempo juntos nos hemos visto. Yo encuentro un poco exagerado presentarme como una gran defensora de los derechos LGTBI+. Por eso lo hice yo. Quería decirlo porque en realidad sí, es un tema que sigo, que he ayudado todas las veces que me han pedido. Participé en el caso de Karen Atala,
del sistema supremo, después del sistema interamericano, y soy gran promotora, sobre todo en la academia, yo diría que con mis estudiantes, sobre ese tema. Hoy día estábamos discutiendo una sentencia del Tribunal Constitucional, que es una sentencia espantosa, y los estudiantes me decían por el chat, profe, se nota que está enojada, así como yo, a ver, ya, sí. O sea, realmente tengo un compromiso con eso, pero siendo yo además una mujer heterosexual, quería como decir que estoy acá más bien por abogada, por exalumna de Columbia, pero quiero traer, digamos, un homenaje a todas las mujeres de la diversidad sexual que se sacan la mugre y trabajan mucho más que yo, en el fondo, por esta agenda de distintas organizaciones de la sociedad civil en Chile, que las tengo muy presentes, que las leí para prepararlo de hoy día, que sigo sus campañas y que en el fondo quiero que visibilizarlas también. ¿Ya? Hola, yo también quería dar las gracias por la invitación y también para representar a la comunidad trans, a los hombres trans, y también hablar como de mi propia experiencia trans con mi entorno cercano, y también cómo es la vivencia trans en Chile, la sociedad chilena y en el mundo. Y creo que es muy importante, ya que la temática trans o ser trans es un universo gigante de muchas cosas y de muchos matices, que creo que la gran mayoría de las personas, hasta las mismas personas trans, no sabemos que existe. Entonces, cuando uno se ve inmerso en el universo trans, en esta identidad, uno se va dando cuenta de todas las infinidades de temas y cosas que te pasan al vivir esta experiencia, cuando uno, desde que uno se reconoce, se da cuenta, hasta salir del closet, hasta también salir del closet de la misma sociedad, ya que es como todo un proceso, al que igual yo le puse el nombre como el viaje de una persona trans, que es un viaje que nunca termina, por decirlo de cierta forma. Y eso, me siento muy feliz de que me hayan invitado a esta charla, panel de conversación. Bueno, buenísimo. Antes de empezar con las preguntas, les quería decir a todas las personas que están acá escuchando que pueden dejar sus preguntas en el chat, y yo, una vez de que terminemos de hacer las preguntas más generales, voy a leer sus preguntas y hacérselas a los panelistas. Y para eso también, no sé si lo digo yo, pero que utilicen los pronombres con los que cada uno de los panelistas se identifica. Lauro es él, Verónica es ella y Luis es él. ¿Ya? Eso. Así que nada, comenzar por preguntarle a Verónica sobre, bueno, últimamente hemos visto en todas las portadas de los diarios, de los medios, este súper, podríamos decir, icónico fallo ya de la jueza Macarena Rebolledo, donde falla y ordena al registro civil a inscribir a 2 madres para su hijo de 2 años. Pero yo me preguntaba, ¿qué significa esto para la legalidad o la legislación chilena? Porque yo tengo entendido, y por favor corríjame si me equivoco, que nosotros no tenemos una jurisprudencia, nuestra legalidad no está basada en la jurisprudencia, como si en Estados Unidos, donde uno sabe que, digamos, la ley o los fallos se pueden hacer en base a otros fallos. Por lo tanto, en este marco de que en Chile en realidad no podemos fallar ni legislar en base a otros fallos en el pasado, en fallos históricos, ¿qué significa esto? ¿Es realmente un avance en términos legales? Mira, es definitivamente un avance porque, como tú dices, es una sentencia icónica. Es la primera vez en que hay un tribunal que le ordena al registro civil a inscribir la afiliación a nombre de 2 mamás, en el fondo, una es la mamá gestante y la otra es la mamá que acompañó y que decidió
junto con la mamá gestante, someterse a una técnica de reproducción asistida. No es exactamente la primera vez, pero sí es la primera vez en que la pareja es una pareja del mismo sexo. Había otro caso en que se aplicó la costumbre mapuche, en que hay una costumbre mapuche que acepta poligamia, entonces había un señor que tenía dos mujeres y el hijo se consideraba hijo de las dos mujeres, y ahí, aplicando el convenio 169 de la OIT, se aplicó costumbre mapuche y se reconoció ahí un hijo de dos mamás, que es bien interesante ese caso también. Claro que esa sentencia era muy, muy cortita, casi no tenía argumentación. Pero esta es la primera vez en que se reconoce la filiación respecto de dos mamás cuando la pareja de mujeres lesbianas se somete a un tratamiento de reproducción asistida. Y si bien no tiene fuerza de precedente, sí marca un camino, porque además esta sentencia está tremendamente bien argumentada, porque es una sentencia que, si ustedes la leen, lo que dice, lo que reconoce es que hay un vacío legal, o sea que hay un caso, que en los casos de este niño, que era hijo de dos mamás que se someten a una fertilización asistida, no hay regla. O sea, no hay una regla aplicable como sí la hay respecto de un niño, de una pareja heterosexual que se somete a técnica de reproducción asistida. Entonces ese niño queda sin filiación. Entonces la jueza se da cuenta que hay un vacío legal y hay toda una técnica jurídica para resolver casos judiciales cuando hay vacíos legales, o sea, se llama de integración de la ley. Y la jueza hace todo un trabajo de integración de la ley aplicando Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aplicando las técnicas de integración de la ley, por ejemplo, de analogía o de principios del derecho, y aquí los principios de familia eran como muy claros, porque está el principio de un artículo 33 del Código Civil que dice todos los hijos son iguales ante la ley, hay un artículo que dice los hijos que nacen de un matrimonio son matrimoniales, los demás hijos son no matrimoniales, después está el principio de interés superior del niño, está el principio de que las personas tienen derecho a la identidad, entonces aplica un montón de principios, y el principio además de que la filiación en el derecho chileno no está separada, no está unida al matrimonio. Entonces que también los hijos de parejas extramatrimoniales tienen los mismos derechos de los hijos matrimoniales. Entonces había una serie de normas y principios con las que la jueza integró este vacío legal. ¿Te fijas? Entonces eso marca un camino de jueces, para jueces que pueden hacer lo mismo, que les lleguen casos parecidos y puedan hacer lo mismo. Entonces es importante porque le muestra una manera de poder resolver un problema que probablemente se va a repetir ante otros tribunales de familia, a otros jueces, y una manera de resolverlo que está muy seriamente resuelta. O sea, está muy, muy bien argumentado el fallo, y por eso las críticas que ha habido al fallo ha sido más bien, no a la argumentación, sino que ha sido más bien digamos, porque se dice que en el fondo se utilizó una acción judicial que no corresponde, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero que eso se puede discutir, pero no a la argumentación, ¿no? Y hay que pensar, por ejemplo, que hubo casos, en los casos de cambio de nombre y sexo de personas trans, que empezaron igual. O sea, empezó un caso, al principio se rechazaban, se decía le podemos cambiar el nombre, porque la ley que había era ley de cambio de nombre, pero no le podemos cambiar el sexo registral, hasta que un juez empezó a cambiar sexo registral, otros jueces siguieron, hasta que lo aceptaron las Cortes Superiores. Y eso, ¿qué es lo que hizo? Eso fue un mensaje, de alguna manera, del Poder Judicial, que en cada fallo decía, el legislativo tiene que corregir esto, el legislativo tiene que hacer algo porque hay un vacío legal. ¿Te fijas? Entonces hay una especie de mensaje legislativo para que regule.
Entonces hay una especie de diálogo entre los poderes, no es que un poder tome, digamos, las competencias de otro, pero hay como un llamado a decir, nosotros estamos solucionando los casos concretos, pero quien está llamado a dar una solución general es el poder legislativo. Entonces es muy importante. Perfecto, Verónica. Pero en el fondo esto es posible, este mensaje que le manda el judicial al legislativo, como un mensaje, hey, alerta, acá hay un problema que ustedes no han legislado y no está, es porque hay un vacío legal. Más problemático aún es cuando existen leyes que per se son discriminatorias, claro, esto es bajo mi perspectiva, leyes que son discriminatorias y que en el fondo no dejan estos vacíos legales y no permiten, por ejemplo, la adopción homoparental. Que ahí un juez no podría fallar a favor de eso porque la ley no deja ese vacío y lo prohíbe. Bueno, eso es exactamente lo que pasa frente al otro caso, que se decidieron 2 casos en la misma semana prácticamente, con muy poca diferencia de días. El otro caso se presentó un requerimiento para que el Tribunal Constitucional declarara la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de 2 normas, que es exactamente lo que tú dices, 2 normas que las requirentes alegaban que eran discriminatorias, que eran contrarias al derecho a la igualdad de la Constitución, contrarias al derecho a la integridad física y psíquica, contrario a la identidad del hijo. Es un caso bastante relacionado con este otro de familia, y que consiste en una pareja lesbiana que se casa válidamente en España, donde el matrimonio igualitario está aprobado, se casa válidamente en España, se vienen a Chile a vivir, porque una de ellas es chilena, se someten a una técnica de reproducción asistida, y ahí deciden ir a inscribir su matrimonio. La regla general es que los matrimonios celebrados en el extranjero se reconocen en Chile y se pueden inscribir en Chile. Con una excepción, y la excepción ahí es explícita, siempre y cuando se hayan celebrado entre un hombre y una mujer. Entonces ahí tienes una ley que es directamente discriminatoria, a mi juicio, ¿te fijas? Y ellas dijeron que esa ley era discriminatoria respecto de ellas, pero además tenía el efecto de privar del vínculo de filiación al niño que nació, y respecto de la madre no gestante. Entonces, te fijas, ahí es el caso que tú pones. Bueno, y el Tribunal Constitucional, y por eso que mis alumnos decían que yo estaba enojada, el Tribunal Constitucional es un argumento muy, muy pobre, el voto de mayoría. Y yo les decía a mis alumnos, yo estoy enojada no porque sea un voto conservador, yo estoy enojada por la falta de respeto, porque a mí no me importa que sea conservador, digamos, me importa en un sentido, pero tengo que aceptarlo, ¿no? Por la falta de respeto que demuestran en ni siquiera hacer un esfuerzo argumentativo para argumentar su posición. Y el Tribunal Constitucional ahí rechaza la inaplicabilidad y dice que no es inaplicable, o sea, no es violatorio de la Constitución ni del derecho a la igualdad. Pero en ese caso, claro, en ese caso hay que acudir al Tribunal Constitucional para que revise la constitucionalidad de una ley explícitamente discriminatoria. Eso en el fondo es súper esclarecedor, Verónica, porque al final yo creo que, y ahí se vincula con la siguiente pregunta que va para Luis, que en el fondo hay vacíos legales que que hay jueces que pueden fallar desde su posición de querer hacer un cambio o desde su posición de, digamos, una posición menos conservadora, pero hay otras problemáticas que atañen a la comunidad LGTBQ+, que están legisladas y que, digamos, no les permite acceder a derechos. Entonces son 2 situaciones diferentes, y ambas se vinculan un poco con el trabajo de Luis, que tiene que ver con el activismo. Y mi pregunta para ti, Luis, iba... porque para mí esto, y yo creo que para muchas personas que están acá, algunas que conozco, el activismo se empieza a cruzar con la academia o con digamos, ni siquiera con la academia, con nuestras profesiones, ya sea si trabajamos en una empresa, o si somos profesores, o si somos arquitectos. Digamos, nuestra vida laboral de repente se ve cruzada con situaciones donde tenemos que tomar posiciones políticas. Y ahí
hoy han habido personas que han comenzado a mezclar su activismo con sus profesiones. Entonces yo quiero saber cómo entiendes tú el activismo y la necesidad del activismo, no solo que tú haces, sino que en general, para conseguir estos avances legales, y no solo avances legales, sino que también un Estado que genere políticas públicas inclusivas. Yo creo que por ahí también puede ir la cosa. Esto no solo se trata, ¿verdad?, de hacer una ley que permita, por ejemplo, el cambio de nombre para Lauro, por ejemplo, sino que se refiere a una visión de política pública estatal donde todos y todas y todes, ¿verdad?, tengamos acceso a derechos básicos. Entonces, ¿cómo tú entiendes este activismo? ¿Cuál es la relevancia del activismo? ¿Es necesario o no es necesario desde tu experiencia, etcétera? Sí, bueno, nosotros lo que hemos visto es que en general cuando vamos avanzando en derechos para la diversidad sexual, y creo que para cualquier otro colectivo que sufra discriminación, es que hay un cambio institucional, político, legal, y un cambio cultural, y que se retroalimentan constantemente. Te voy a dar un ejemplo. Si tú haces una encuesta y la opinión pública, el 5% de la población está de acuerdo con el matrimonio igualitario, ningún político va a querer aprobar, ni va a poner en tabla, ni va a poner en su programa de gobierno una ley de matrimonio igualitario. Quizás no es necesario que esté el 50% para presentar un proyecto de ley, por supuesto que no, pero tiene que haber ya un cambio cultural, y ese cambio normalmente viene de la academia, como decías tú, viene del arte y la cultura, donde los temas distintos, provocadores, suelen verse y abordarse mucho antes que por la sociedad o por el establishment más tradicional. Por otro lado, por la juventud, siempre hay una cosa de edad muy, muy fuerte, y por lo tanto, esto como que allana un poco la pista para que se puedan dar estas discusiones también legales que son muy importantes. A su vez, cuando se aprueba una ley, esto también produce un cambio cultural. Mucha gente conservadora o a veces temerosa, que no entiende mucho del tema, que tiene mucha resistencia por razones familiares, religiosas, militares, lo que sea, cuando ven que sus vecinos se pueden ir a casar, o al menos a celebrar una unión civil, pero que su vida no cambia en nada, cuando ven que, en fin, su vecino, primo, tío o tía que es trans puede tener sus documentos de identidad acorde a su identidad, y que esto probablemente le facilite el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, eso también produce un cambio cultural. Entonces, yo creo que hay que estar constantemente trabajando en estas dos líneas de trabajo que se retroalimentan la una a la otra. Nosotros, en nuestra experiencia, hay momentos clave que tenemos que aprovechar. Por ejemplo, una campaña electoral es un momento clave para el activismo, porque desde hace ya un tiempo a esta parte, un candidato presidencial en Chile no puede no pronunciarse sobre las demandas de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque gracias también a la ayuda de los periodistas, de las comunicaciones en general, gracias a la ayuda de la academia, hoy en día no va a haber un debate en que los periodistas no le va a preguntar, al menos si está de acuerdo con el matrimonio igualitario o con la causa que se esté discutiendo en ese minuto. Así que es un momento clave para que los candidatos se comprometan, que lo pongan en sus programas de gobierno. Luego vienen estos 4 años de gobierno donde uno tiene cómo exigirle. Señor presidente, señor diputado, lo que sea, usted en campaña se comprometió, acá está el documento donde lo dijo, acá está la nota de prensa, acá está su programa de gobierno. Nos pasa a nosotros que los temas de diversidad solemos ser como la piedra de cambio, como la última prioridad. Sabemos que antes los temas económicos, sociales, principales no somos la primera prioridad, pero hay que estar ahí, siendo visible, influyendo, haciéndoles saber que no están cumpliendo sus promesas electorales. Creo que también es súper importante
ser visible, tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes sociales, y eso te permite validarte ante la opinión pública. Mientras más activistas existan, ojalá lo más diversos posible, entre identidades de género, orientaciones sexuales, pero también orígenes socioeconómicos, colores de piel, en fin, la mayor diversidad posible, más cercana va a estar la causa a las personas. Además de validarse ante la opinión pública, creo que es importante validarse con los parlamentarios o con los políticos. Tú a veces sabes que no va a haber un gran avance en cierto proyecto de ley que se va a discutir. A veces, la verdad es que los parlamentarios son bien irresponsables, pueden llegar 45 minutos tarde a una sesión, no hay quórum, no se vota el tema, pero para mí tienes que estar en Valparaíso ese día a esa hora. El hecho de que los parlamentarios te vean ahí, van a aprobar tu constancia, tu trabajo serio, y te va a validar. También si presentas propuestas que son técnicamente buenas, y ahí, por ejemplo, la Verónica ha sido una gran aliada en los temas, por ejemplo, antidiscriminación, los temas de incitación al odio, a la violencia, en los temas de familia también, otros profesores de la Universidad de Chile han sido muy aliados, y cuando tú llegas con una propuesta técnicamente buena, a un asesor, por ejemplo, un asesor legislativo de un parlamentario, te empieza a tomar muy en serio. Así que creo que también, ojalá profesionalizar el activismo lo hace ser mucho más efectivo, y vas bajando barreras. Creo que también hay algo muy importante que hemos aprendido, es que estos cambios culturales se logran con el corazón y no con el cerebro. En una discusión legislativa sí necesitas obviamente el cerebro, necesitas los mejores argumentos legales, pero es lejos más efectivo, y así está estudiado en encuestas, en focus groups. Si una persona conoce a una familia homoparental o lesbomaternal con su hijo, o en su barrio lo conocen, tiene mucha mayor probabilidad de abrirse y bajar las barreras, a que si tú les empiezas a recitar el derecho internacional de los derechos humanos, o discusiones un poco más intelectuales. Así que también hay que saber mezclando esas dos cosas. Y paralelamente, creo que también es necesario trabajar los temas no legales. Por ejemplo, el tema de la educación sexual, que sabemos que es muy paupérrima en Chile. Yo al menos no aprendí nada de diversidad sexual, no aprendí nada sobre violencia de género, no aprendí nada sobre prevención de abuso. También son temas que hay que estar presentes, y por eso doy el dato. En Igual estamos haciendo una encuesta a profesionales educativos, ya llevamos más de 1000 respuestas, ojalá llegar a 2000, 3000, en que nos cuentan cómo se realiza, qué tipo de educación sexual hay en sus colegios. Así que también creo que tenemos que tomar todos esos temas que no son necesariamente legales, a veces necesitan leyes o a veces no. Y creo que también hay que hacer, por ejemplo, lo que hemos hecho en este orgullo en la Fundación Iguales, que es un orgullo online donde mezclamos lo legal, lo político, pero también lo artístico, la literatura, la música, todo tipo de actividades, también las artes visuales incluso, para que el tema esté presente en todos lados y se vaya produciendo al mismo tiempo este avance de los cambios legales, pero también del cambio cultural, que son tan necesarios que vayan de la mano. Luis, a ver, me quedé con, bueno, muchas cosas, pero algo que mencionaste que me parece muy interesante es de que en el fondo en las agendas legislativas muchas veces hay otros temas que son prioritarios a los temas de minorías sexuales, pero creo que es importante visibilizar, ya que estamos en el tema del activismo, el hecho de que muchas de estas precariedades sociales, económicas, se ven incrementadas o acentuadas cuando estas también recaen en minorías sexuales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Laura y después nos
a contar sobre su propia experiencia, pero un poco como traer el tema de la interseccionalidad, lo importante que es que, por ejemplo, en el tema del feminismo, todas las mujeres hemos sido discriminadas, abusadas en cierto sentido, pero hay una tremenda diferencia entre Jimena Vial, mujer blanca, hetero, con, no sé, María Pérez, mujer pobre, lesbiana, o Juana, mujer trans. La interseccionalidad al final también nos muestra de que todo este tipo de prioridades que el Estado está intentando resolver deben ir de la mano con la consideración de minorías, no solo sexuales, sino que, bueno, raciales, etcétera, porque al final estas condiciones y estas situaciones de pobreza se ven incrementadas cuando afectan a minorías. Entonces ahí creo que tienes un punto importante de rescatar, que es que esto no puede ser la cola de la agenda, porque no es tan simple como algo que se puede arreglar con un par de leyes y se acaba. Sí. En ese sentido, quería preguntarle ya para después que ustedes tres puedan conversar y todo, a Lauro, bueno, si él nos puede contar un poco cómo fue su proceso de transición, no la parte técnica ni nada, sino que más que todo, cuáles fueron sus desafíos en términos de inclusión, cuál fue su proceso personal y cuáles son las cosas que él ve que todavía son difíciles para él, para su comunidad, y que son importantes de destacar y relevar en un mes como en el que estamos, que es del orgullo. Bueno, yo me di cuenta que soy un chico trans hace 3 años atrás. Estaba conversando con una amiga que tenía en esa época, que ella era una chica trans, y estuvimos toda una tarde conversando en que yo le hice millones de preguntas sobre qué es ser trans y las hormonas y qué pasa con todo esto. Y mientras conversábamos, como algo en mi cabeza, nada, hizo clic y dije como, oye, pero parece que yo también soy trans. Me di cuenta de eso y todos los como recuerdos que tenía de chico, como las cosas que me gustaban, cómo me vestía, cómo me relacionaba con mis amigues del colegio, todo empezó a tener sentido como por primera vez. Porque antes siempre me identifiqué como, ya, soy una mujer lesbiana. Y siempre pensaba, mucha, qué lata que no nací hombre. Bueno, soy una mujer lesbiana y como que hasta ahí nomás llegaba. Y no sabía que podía ser un hombre, que efectivamente podía como verme más masculino y sentirme hombre, identificarme como con ese género. Y eso fue lo que me pasó hablando con esta amiga y que fue cuando por primera vez, claro, todo me hizo sentido. Igual mi experiencia de chico trans es una experiencia muy diferente a la realidad de las personas trans en Chile en general, ya que mi familia es muy abierta de mente, mis amigas también y mi pareja también. Entonces siempre tuve el apoyo de todos, de todos. Y eso es algo que no pasa con la gran mayoría de las personas trans en Chile y en el mundo en general también. Las personas trans viven constantemente en la discriminación, en que los marginalizan, en que también les cuesta mucho encontrar trabajo, en que lo acepten, y por eso también era tan importante que saliera la nueva identidad de género, ya que las personas trans, para que no fueran discriminadas a la hora de encontrar su trabajo, ni tampoco les echaran ni discriminaran. Entonces, pucha, perdón, es que que me pongo muy nervioso como en esta cosa, lo siento. No, pero está perfecto, te seguimos, tranquilo. Entonces, como yo he vivido una experiencia tan como privilegiada, siento que yo tengo como el deber de entregar algo a cambio a todas esas personas trans que no tienen ese privilegio como yo.
Entonces, a través de lo que yo estudié, que es el diseño gráfico, a través de mi experiencia y de mi como imaginación, intento ayudar a esas personas trans y a las personas que también no lo son en aprender y en educarse, ya que también la gran mayoría de las personas trans, y yo mismo me vi en un momento en que cuando me di cuenta de mi identidad, que no existía información, que no existía lugares donde yo podía encontrar información al respecto de como ya, ¿qué voy a hacer ahora? Ya soy trans, pero ¿qué van a hacer las hormonas en mi cuerpo? ¿Cómo me voy a transformar en otra persona? ¿Me voy a transformar en un hombre violento? ¿Qué va a pasar con todo eso? Y entonces estuve mucho tiempo, como un mes, viendo muchos videos en YouTube. Y eso es lo que pasa, que todas las personas trans encontramos la información en las redes sociales, sobre todo en Instagram y en YouTube, donde uno ve a youtubers trans. Y ahí te das cuenta de lo importante que es la educación también en el colegio, como lo mismo que hablaba Luis sobre la educación sexual, que en el colegio solamente se enfoca en la reproducción y el sistema endocrino y tenés que ocupar condón. eh, y en el fondo es mucho más amplio, complejo y tiene millones de otros matices que están dentro de eso y que es como, ya existe la educación sexual y existen diferentes identidades, pero también, o sea, existen millones de otras identidades de género, que no solamente se basa en lo que es el sexo y los genitales, por decirlo de alguna manera. Las sociedades occidentales, sobre todo Chile, que es un país muy heteronormado y patriarcal, creemos que las personas son lo que son por los genitales que tienen, por su físico. Por eso mismo también a muchas personas trans cuando las entrevistan, por ejemplo, ya no pasa tanto, pero antes pasaba mucho que era como que la persona te preguntaba, oye, ¿te operaste? Como te hiciste la operación de tu genital, y es como, no importa eso al final. Ya, yo puedo, sí, yo soy una persona trans, pero soy mucho más que eso también, o sea, soy Lauro, soy diseñador gráfico, hago otras cosas, entonces la gente, claro, tiene este enfoque hacia la corporalidad constante. Y también acá, claro, como decía, en Chile es muy difícil acceder a la educación trans y sobre todo como información real y verídica sobre qué es ser trans y qué van a hacer, por ejemplo, las hormonas en tu cuerpo, si es que lo decides también. Eso también es súper importante, el tema de la transición. Yo siempre hablo de que la transición no es solamente el hecho de tomar hormonas, transicionar existe millones de maneras. Hay personas trans que no toman hormonas y que se identifican como trans, hay personas que toman hormonas y se operan y son trans, o sea, al final es una experiencia demasiado personal y única. Que, bueno, y cuando... Nada, eso en realidad. Lauro, pensaba dos cosas que las voy a decir porque típico que después se me olvidan, pero uno, que importante es empezar a utilizar conceptos como lo heteronormado, lo patriarcal, que de repente son conceptos que para algunas generaciones, o por lo menos para mí, los tengo súper incorporados, pero tengo clarísimo que tal vez para otras personas siguen siendo conceptos extraños. Cuando tú dijiste, bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo, verdad? Si es que voy a comenzar a tomar hormonas, testosterona, me va a convertir esto en una persona violenta, porque al final esas ideas que tenemos es porque vivimos, digamos, en una sociedad súper patriarcal, súper heteronormada, donde por muchos, muchos años nos dijeron que la violencia de los hombres venía asociada a su testosterona. No, es que, y incluso hoy escucho a gente decir como, no, es que aquí hay mucha testosterona, cuando estamos viendo, qué sé yo, a dos machos heteronormados golpearse, qué sé yo, afuera de una discoteca. Y al final ahí lo que hay no es una abundancia de testosterona, ahí lo que hay es una abundancia de patriarcado, de tal vez una como masculinidad exacerbada, construida en la violencia.
Y hay que pensar que, bueno, tal vez si las mujeres hubiéramos sido construidas en esa violencia, tal vez estaría, la frase sería al revés, y diría, uy, aquí hay una abundancia de progesterona, no sé. Obviamente esa frase no existe, entonces qué importante es ir deconstruyendo esas ideas patriarcales y heteronormadas que tenemos para comprender mejor quiénes somos, nuestro cuerpo, eso es súper importante. Y bueno, ver qué tienes que decir sobre eso. Y lo segundo es cómo ven, y aquí ya la conversación entre Verónica, Luis y Lauro, las posibilidades de ir generando estos espacios, de incluir esto en el currículum escolar, generar políticas públicas que avancen en esa dirección, que tiene que ver no solo con la inclusión específica de minorías, sino que con esta idea general de que los cuerpos deben ser respetados por lo que son, que hay muchas de estas ideas que tenemos respecto a nuestros cuerpos que están ancladas en construcciones, no necesariamente en realidades esenciales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ese panorama? Puedes seguir tú, Lauro, y ahí parte Luis y Verónica. Claro, bueno, con lo que tú decías respecto como esto como del hombre macho, violento, y la mujer sumisa, bueno, sí, obviamente eso es verdad que la sociedad se basa como en esta jerarquía que tú misma dijiste, por ejemplo, que es muy distinto ser una mujer blanca, cisgénero, heterosexual, a ser una mujer trans pobre. Sí, eso es real, uno está dentro de esa jerarquía constantemente en la vida, pero también encuentro que es muy importante que, por ejemplo, un hombre trans, en mi caso, que toma hormona, va a llegar un punto en que las hormonas voy a verme completamente como un hombre, ¿cierto? Me va a salir barba, la voz me va a cambiar, como ya me ha cambiado, y cada vez voy a pasar más como hombre en la sociedad, y eso a mí me va a poner en un rol en que voy a tener mucho más privilegio a los privilegios que antes no tenía siendo mujer. Entonces, cuando uno empieza a vivir esas dos experiencias siendo trans, es súper fuerte como uno se va dando cuenta de cómo funciona la sociedad y cómo te diferencian viviendo como una mujer o viviendo como un hombre. Y eso también pasa mucho en las mujeres trans, que las mujeres trans viven situaciones de violencia terribles, ¿cachai? De discriminación, las asesinan, y eso pasa mucho, y eso no lo viven los hombres trans, tanto como las mujeres trans, porque ya el hecho de ser mujer ya eres parte de una minoría, y también la mujer, claro, siempre ha sido mucho más comercializable que un hombre en los medios, en las películas, en las series, en el cine. Entonces siempre están bajo como esta lupa y bajo esta mira. Entonces, yo siempre, por eso siempre estoy como, por decirlo de alguna manera, como orgulloso, no orgulloso, pero nunca como voy a dejar de lado mi experiencia de haber vivido como mujer antes, y siempre como me acuerdo de eso y aprendo eso también, de haber vivido como estos dos momentos en mi vida de género también. Aunque también, obviamente yo sigo siendo la misma persona, no es que ahora soy otro ser humano, ¿no? Eso no pasa. Y eso también es lo que le pasa mucho a los papás y a las mamás, de cuando, por ejemplo, sus hijas trans salen del closet y les cuentan. Hay muchos papás y mamás que dicen como, hoy, pero perdí a mi hijo. Ya no tengo un hijo, lo perdí, se fue, no existe, ¿cachai? Y como que empiezan a vivir como un duelo de haber perdido al hijo, a la hija, que ahora es hombre y ahora es mujer. Pero realmente eso no pasa tanto, porque uno sigue siendo la misma persona, si uno empieza a cambiar, tu físico comienza a cambiar, pero también lo que empieza a cambiar también o sea, es tu mente y tu emocionalidad, porque cuando tu familia te acepta, cuando tus amigas te aceptan y tu pareja también, comienza a florecer lo que realmente tú siempre fuiste,
como tu identidad real, como tú siempre te has sentido, empezó a florecer, y eso significa que eres una persona más segura, eres una persona más feliz también, obviamente, y creo que en mi caso me ha pasado que al tener mi papá, como aceptándome, yo sé que él ha sido capaz de ver este recorrido en mí y ver cómo también he ido cambiando a través de mi transición, de que ahora soy más seguro, de que ahora estoy más feliz que antes. Y también creo que los papás y las mamás tienen que aprender a dejar eso de lado, de que no es que tu hijo se va a ir, no, va a estar ahí, simplemente van a haber unos pequeños, unos cambios, pero va a seguir siendo la misma persona, entonces no es que vas a vivir un duelo. Claro, por con lo que decía antes, que la sociedad mira, tenemos este foco tan centrado en lo que es como tu cuerpo, tu imagen, cómo te viste y cómo te expresas ante la sociedad en general. Es muy bonito lo que dice Lauro, o sea, yo lo encontré extraordinariamente lindo, en el sentido de hay muchos testimonios, hay unos artículos impresionantes que yo he leído en revistas, sobre todo extranjeras, de testimonios de personas trans que se dan cuenta exactamente de lo que dice Lauro, o sea, de la diferencia que es vivir como mujer y vivir como hombre en una determinada sociedad. Entonces las mujeres trans, o sea, las que han transicionado de hombre a mujer, empiezan a vivir una discriminación que no pueden creerlo, o sea, que dicen, pero es que yo nunca vi esto. Y eso para personas que no han vivido esa experiencia de la transición es muy interesante hasta qué punto es invisible para muchos hombres la discriminación que sufren las mujeres, por ejemplo. Y lo mismo pasa yo leí un artículo extraordinario de un hombre trans, que era un científico, creo, o alguien así que tenía un cargo muy, muy alto, y él decía, yo trabajo en la misma oficina, pero ahora escucho, o sea, el acceso que tengo a las conversaciones es completamente distinto. O sea, ahora puedo acceder a un tipo de conversaciones que cuando yo era mujer, yo no sabía que existían tampoco en mi oficina. O sea, y aquellos lugares donde se ejerce el poder informal, ¿no es cierto? La conversación de pasillo, la conversación chiquitita en una oficina, de grupos de hombres. Entonces, eso es súper interesante y eso se relaciona con otro fenómeno que a mí también me parece bien interesante, y es que las personas que pertenecen a grupos subordinados, ya sean mujeres, diversidad sexual o grupos indígenas, lo que sea, son personas que han tenido que acostumbrarse a vivir en un mundo creado cuyas reglas y cuyas maneras de relacionarse han sido creadas a la imagen y de acuerdo a las necesidades del grupo más predominante, ¿no es cierto? Pero para poder vivir en ese mundo, trabajar en ese mundo, relacionarse lo mejor posible, han incorporado esas formas de relación, los códigos, el lenguaje, etc. Por lo tanto, pero al mismo tiempo sufren discriminación y viven en una situación de subordinación. Entonces tienen una doble experiencia. Entonces me acuerdo que Patricia Williams, una extraordinaria académica del derecho feminista y también una de las mayores exponentes del Critical Race Theory, ella decía, somos bilingües, porque hablamos. O sea, nosotros somos capaces de hablar el lenguaje del poder y de manejarlos con los códigos del poder, pero al mismo tiempo hablamos un segundo idioma, entendemos lo que les pasa a las personas, o por lo menos al grupo al que yo pertenezco, que viven en una situación de subordinación. Y eso, las personas que pertenecen al grupo hegemónico no tienen acceso a eso, no son bilingües y tienen la limitación de no ser bilingües. ¿Te fijas? Entonces, creo que de alguna manera
mirando el lado positivo, por eso es tan importante, por eso yo decía, yo estoy acá porque soy abogada, qué sé yo, porque soy ex Columbia, pero por eso es tan importante que hablen las propias personas de la diversidad sexual. ¿Te fijas? Porque lo que ellos puedan decir, yo puedo hablar de derecho, yo puedo hablar, pero es muy importante escuchar, por ejemplo, lo que dice Lauro. Él dice, yo soy la misma persona, y eso, que lo dice tan sencillamente como un testimonio personal, tiene una hondura teórica impresionante desde el punto de vista de la teoría de género. O sea, ¿por qué tiene tanta importancia en la construcción de nuestra sociedad y en la manera de vivir lo que tú dices? O sea, la genitalidad, la apariencia corporal. ¿Por qué es tan determinante para el aspecto externo que determina tu propia identidad? O sea, uno podría ir como sociedad también transitando a una sociedad en que veamos personas nomás, y que no sea una sociedad tan amarrada a esta idea de identidades. Y cuando hablaban esto y cuando tú hablabas muy bien, Jimena, de esto de la educación, claro, la educación tiene que ser una educación, pero no educar solo en diversidad sexual, hay que educar en diversidad, y en todas las diversidades, ¿no? Y ahí, Verónica, o sea, antes que siga Luis, que vi acá en el chat que alguien me decía que preferían hablar de diversidad sexual y no minorías, porque yo dije minorías, y yo estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que yo, bueno, el lenguaje construye realidades y hago un juego activista con eso. Y a pesar de que yo creo en la diversidad étnica, racial y sexual como la supuesta realidad en la que vivimos, no es la realidad en la que vivimos, porque vivimos, como tú bien lo dijiste, muchos grupos viven supeditados o subordinados a otros. Por lo tanto, cuando utilizo la palabra minoría, la hago en relación al Estado, y no la hago refiriéndome a una minoría numérica, porque de hecho, si yo tuviera que exponer aquí mi pensamiento respecto a el género, yo creo mucho más en una fluidez de género y menos etiquetas, pero la realidad es que las etiquetas se ponen, las etiquetas existen, y así como cuando me refiero a lo femenino en tanto al Estado, utilizo la palabra minoría, las mujeres como minoría, me refería a minorías sexuales en tanto al Estado. Así que eso como para ir redondeando estos conceptos que de repente, claro, uno tira al aire sin mayor explicación, pero creo que son importantes de ir abordando, especialmente porque ahí Verónica, claro, hizo todo ese tipo de acotaciones que tienen que ver con la jerarquía, la subordinación, y me encantó esta idea que pusiste de ser bilingües en los códigos. Nunca lo había pensado así, pero qué impresionante es cuando estamos teniendo estas discusiones con algunas personas o un debate y uno dice, bueno, ¿por qué no me está entendiendo? ¿O por qué pareciera como que mis palabras no... Y a veces simplemente es como estar hablando dos idiomas diferentes, ¿verdad? Porque yo sé, por ejemplo, que mi pareja entiende racionalmente que yo cuando me bajo de la micro en la noche y está oscuro, tengo que mandarle un mensajito diciéndole, ay, porfa, sal a buscarme, que me da susto caminar estas cuadras solas, pero es una cosa racional. No es que él en su cuerpo haya sentido el miedo de el acoso callejero, ¿verdad? Y yo sí. Entonces ahí hay un podemos conversar, pero no es bilingüe en la conversación, digamos. Entonces es todo un ejercicio y es algo muy hermoso, creo, de recoger dentro de la comunidad LGTBQ+, porque estamos hablando de una comunidad de personas que son bilingües. Y eso creo que es un valor importante de recoger ahora que lo vinculo con el tema del orgullo. O sea, es una cosa más por la cual sentirse orgullosos, que creo que es muy bonita. Y ahora nada, que Luis siga aquí con la conversación que está tan interesante. A propósito del orgullo, aprovecho de explicar algo que nos dicen mucho, sobre todo los que no entienden nada de discriminación y que dicen, ¿por qué no hay un día del hombre? ¿Por qué no hay un día del blanco? ¿Por qué no hay un día del hétero? Bueno, todos esos días existen porque hay una desigualdad estructural.
hacia un lado y no hacia el otro lado. No puede haber desigualdades estructurales hacia los dos lados al mismo tiempo. Y la palabra orgullo, muchas veces nos dicen, pero ¿de qué están orgullosos si como que todavía faltan tantas leyes por aprobar, todavía nos matan en la calle? Y es importante reivindicar el origen del orgullo, que fue un alzamiento contra la policía en un bar en Nueva York por parte de una comunidad diversa, cansada del maltrato, cansada del hostigamiento, de las detenciones totalmente injustificadas de la policía de esa época. Y la semana, bueno, el mes, el día, que es el 28 de junio, se llama Día del Orgullo porque nos cansamos y nos aburrimos de escondernos. Nosotros, cuando somos chicos, escuchamos todo el día que estamos mal. O sea, en el colegio fleto es un insulto, maricón, mariquita, colipato, o sea, todos escuchamos decenas de palabras para referirse a nosotros, que lo que nos decían era que no hay que ser eso, que está mal ser eso. Yo no sé cómo va a ser el caso de Lauro, pero yo sentía que ser gay era algo que iba a llevar a la tumba, que nunca nadie se podía enterar. Si alguien se enteraba, mi vida estaba arruinada, mi carrera estaba arruinada. Así yo lo veía hasta los 22 años. Entonces, es tan liberador salir de ahí, ver que hay otra gente como tú, y decir, soy gay y estoy orgulloso de serlo, no porque sea mejor que ser hetero, estoy orgulloso porque yo no me quiero esconder más, estoy orgulloso porque está bien ser así, y no solamente está bien ser así, sino que la única posibilidad de ser feliz es vivir de acuerdo a lo que realmente somos. Con respecto a unos temas que tocaron antes, con respecto a la interseccionalidad, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay que superponer todas estas categorías también cuando se diseñan las políticas públicas. Obviamente que la discriminación que sufre una persona que vive en el barrio alto no es la misma que alguien que sufre, que vive en un barrio marginal, que puede ser más peligroso. No solamente el género influye, a veces las profesiones influyen, el estatus, el color de piel, o sea, todo se suma constantemente, y creo que es un tema que hay que tener muy presente, incluso ante temas sanitarios o económicos como lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Por ejemplo, las personas que viven con VIH sufrieron mucha interrupción del suministro de sus terapias antirretrovirales que están garantizadas por la ley, que deben entregarse cada mes. Eso es lo que está garantizado en la ley, y que además ONU-SIDA y la OMS recomendaban que fuera cada 3 meses en esta época, en esta pandemia, para no obligar a las personas con VIH a ir tan seguido a un hospital donde sabemos que el riesgo de contagiarse es importante. Pero en vez de eso, lo que pasó es que a muchos les dieron solamente para 10 días, obligándolos a, en 3 meses, en vez de ir una vez, ir 9 veces al hospital a recogerlo. Entonces, claramente falta esta visión y este enfoque de diversidad en el diseño de las políticas públicas. Ya se dijo, el tema de las mujeres trans sufren múltiples tipos de discriminación. Además, en el tema laboral, si ustedes se fijan, es muy, muy, muy difícil que las contraten. En una entrevista así random, si va una persona trans, la van a mirar raro. Si no coincide sus documentos de identidad con su look, digamos, o sea, con su expresión de género, le va a ir mal, lamentablemente. Entonces, esas son las mismas personas que nosotros, como sociedad, la hemos destinado a muchas de ellas a vivir del trabajo sexual en la calle, porque no las integramos, pero que a su vez lo usamos para estigmatizarlas, porque son promiscuas, son putas, son la escoria, trabajan en la calle. Bueno, es que nadie les dio ninguna otra oportunidad que eso. Y ahora, obviamente, en pandemia no pueden salir a la calle a trabajar. Por eso ha habido campañas de donación para ellas. No hemos hecho ni iguales, he visto otras organizaciones que lo están haciendo, así que ojalá que se puedan meter a la página de Amanda Jofré, un sindicato de trabajadoras sexuales trans, y hacerles una donación de comida o de dinero, porque realmente lo necesitan. Creo que también es muy importante la diversidad dentro del movimiento, y ahí también quizás hago un mea culpa de que históricamente hemos sido los hombres gay los que hemos estado mucho más visibles. Hay obviamente muchas razones de género detrás,
a la discriminación hacia las mujeres, pero también creo que nosotros vamos a ir aprendiendo a lo importante de la visibilidad de la mayor diversidad posible dentro de la diversidad. Por eso, por ejemplo, estamos muy contentos de tener una mujer trans y lesbiana como presidenta de Iguales hoy día, que es Alessia Injoque. Hemos ido avanzando lentamente. Con respecto a los espacios de un poco de educación, nosotros creemos que todos los espacios son espacios donde se debe abordar los temas de diversidad en general. Ya dijimos lo de la educación sexual en los colegios. También el Estado tiene que hacerse cargo. O sea, hoy día no hay ningún mandato legal en ninguna organización que diga que un funcionario público tenga que dedicarse a combatir la discriminación contra las personas LGBTIQ, por ejemplo. O sea, necesitamos ese tipo de institucionalidad, porque la ley antidiscriminación hoy día lo que hace es un proceso judicial que está muy bien, pero ¿dónde está la prevención de la discriminación? ¿Dónde está la fiscalización de todo lo que ocurre dentro del Estado? Además es una ley que castiga al discriminado cuando denuncia y pierde el caso, tiene que pagar las costas. O sea, como que a los discriminados los hace responsables. O por ejemplo, si ganan esta acción judicial, la persona o la organización que provocó la discriminación tiene que pagar una multa, pero la multa va al fisco, ni siquiera va a compensar a la persona que discriminó. La carga de la prueba la tiene toda el demandante, la persona que fue discriminada, y no la organización, cuando sabemos que cuando hay organizaciones poderosas que, por ejemplo, te pueden despedir de un trabajo o un negocio te puede negar atenderte por razones religiosas o venderte algo, con este no, aquí no atendemos gays. Bueno, obviamente es esa institución que tomó esa decisión la que puede realmente tener las pruebas para comprobar si hubo o no discriminación y no una persona que no tiene ningún documento que lo respalde. Así que también esa reforma a la ley antidiscriminación, que es parte del programa de gobierno y que se está discutiendo en el Congreso gracias a mociones parlamentarias, creemos que es fundamental. La prevención, no solo el castigo. Y por último quería decir que las personas pasan gran parte del día, bueno, ahora es un poco distinto, pero en el trabajo, ¿cierto? Y muchas veces vemos el trabajo como un lugar que no tiene nada que ver con la diversidad. Pero la verdad es que si estamos ahí tanto tiempo, y nosotros sabemos cómo son las entrevistas laborales, donde te preguntan si tenés polola, si te vas a casar, y tú empezás, ¿qué hago? ¿Miento? ¿Le cambio el sexo de Juan a Juana? El psicólogo laboral se da cuenta que está inventando mintiendo, ya te va descalificando. Y las empresas o los lugares de trabajo en general, sea el Estado, sea fundaciones o lo que sea, están abriéndose y dándose cuenta de que al discriminar están siendo ineficientes porque están dejando de lado todo el talento de las personas que históricamente han sido discriminadas, pero el talento se distribuye igual entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre personas de la diversidad sexual y no. Y afortunadamente en la Fundación Iguales lo que hemos hecho es crear una red de empresas preocupadas de estos temas, que se están constantemente capacitando. E incluso creamos una herramienta que me gusta mucho, que viene de Estados Unidos, donde las mayores 500 empresas de Estados Unidos, de ellas más de 300 tienen puntaje perfecto en un índice que se llama Índice de Igualdad Corporativa, en que se mide políticas de no discriminación en ascensos, en contratación, política de beneficios para parejas que sean del mismo o de distinto sexo, que se apoye públicamente, por ejemplo, para el orgullo, para el día contra la homofobia y transfobia. Todas esas son cosas que hacen que cambie completamente el panorama dentro de una empresa. O sea, si yo en el colegio hubiera visto un sticker arcoíris en la oficina del orientador o del psicólogo del colegio, o si en algún trabajo yo veo que en la puerta del departamento de personas o de recursos humanos veo un arcoíris, puede sonar muy naïf y como muy superficial lo que estoy diciendo, pero eso te permite sentirte cómodo. Incluso hay estudios que muestran que aumenta tu productividad si te sientes cómodo en tu trabajo. Si puedes poner la foto de tu pareja con la misma probabilidad que otro pondría la foto de su pareja del sexo opuesto, si te atreves a ir con tu pareja a la fiesta de fin de año o no.
Entonces, creo que no tenemos que renunciar a ningún espacio, ni educacional, ni laboral, ni familiar tampoco, para hablar de estos temas. Y yo creo que es importante la idea de capacitar los espacios para la inclusión y la diversidad. Es muy diferente estudiar en un espacio físico donde hay protocolos y están las instituciones y las personas preparadas para acoger tu diferencia y comprender tu diferencia, que en espacios donde eso no está habilitado. Valorarla también. Exacto, porque cosas tan simples como una denuncia pueden transformarse en las situaciones más engorrosas y tormentosas cuando no existe el personal capacitado para asistirte en algo tan simple como una pequeña molestia laboral. Así que yo creo que eso es muy importante. Quiero leer algunas de las preguntas que han estado haciendo. Ahí le voy a hacer una a... Lauro por acá, que Máximo pregunta, hola Lauro, dice, tu testimonio ha sido muy emocionante. Quisiera que nos cuentes cuál ha sido el momento más feliz en esta transición. Esa es la pregunta para Lauro, que me encantó. Y después, tal vez esta pregunta puede ser para Luis o Verónica. Es una pregunta más técnica que dice, ¿por qué se hace una diferencia en la adopción legal? ¿Por qué un hombre soltero hetero puede optar por la adopción, pero un hombre gay soltero no puede? ¿Dónde se traspapela esa diferencia? ¿Dónde se discrimina a esa persona? ¿En base a lo prescrito o es el personal de adopción del Sename? Me imagino que cierra la posibilidad. Yo creo que esta pregunta va para preguntar un poco en qué momento se produce la discriminación en la adopción, en qué momento se le pregunta a la persona su orientación sexual. Yo creo que esa es la clave acá en la pregunta legal. Así que partimos por Lauro y después seguimos con ustedes. El momento más feliz, yo creo que en una transición o cuando te das cuenta de que eres una persona trans, uno vive diferentes hitos clave, que así lo llamo yo. Sobre que yo hice mi proyecto de título, lo hice basado en, bueno, en las personas trans. Hice una microeditorial que se llama En Tránsito, y son pequeños libros, son 5 libros pequeños, de 10 a 15 páginas, en que cada libro está enfocado en el viaje de una persona trans. El primer libro se enfoca en el qué soy, que es un libro en el que trata como de que la persona pueda descubrir su identidad de género cuando uno está en ese proceso de duda. El segundo es si soy trans. El tercero es como es la transición y qué significa la transición y los tipos de transición que existen. El cuarto es para los familiares y cercanos, para que puedan acompañar a su ser querido trans, apoyarlo y empatizar y entender lo que es ser trans y lo que significa el universo trans. Y el quinto libro es la Bitácora Trans, que es una bitácora que está hecha para dejar un registro físico y emocional de todos los cambios que te produce la hormona en el cuerpo. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi título, me di cuenta de que existen millones de hitos clave que toda persona trans sabe que existen, pero que a veces no los tenemos tan conscientes. Y por una parte están esos hitos clave que te producen mucha felicidad, que son todos esos hitos que no tienen que ver con lo que produce la hormona en tu cuerpo, sino que tienen que ver con todas esas decisiones que tú tomas como para sentirte más tú o más dentro de ese género del que tú eres. Por ejemplo, en el caso de mío personal, ya que como cada experiencia de género es muy única y diferente a todas, no quiero como generalizar. Por ejemplo, un hito clave para mí fue comprarme mis primeros boxers, por ejemplo, o dejarme los pelos de las piernas crecer. Y es como, son esos pequeños como símbolos, hitos que te van acercando cada vez más a lo que tú eres y que te va dando un poco más de autoestima, felicidad y seguridad. Después están todos esos cambios y también todos esos hitos clave que ya tienen que ver con lo que te provoca la hormona en sí. Yo creo que
toda persona trans, un momento que es muy feliz es cuando empezáis tu tratamiento y te dan como, en el caso de una mujer trans, que te dan las pastillas, y en el caso de un hombre trans, que puede ser una inyección o en gel, hay diferentes tipos de tratamiento. Yo creo que ese punto en que, por ejemplo, en mi caso yo empecé con gel de testosterona, cuando me puse el gel por primera vez, o me dieron la receta para comprarme el gel, la endocrina, fue como, wow, sí, ahora va a empezar, como, ahora empieza como mi viaje de cambio físico. Y entre que te da miedo, nervio y mucha como emoción, porque queréis ver todos esos cambios al tiro, pero que también hay que aprender que todos esos cambios también son lentos, todo es un proceso que requiere tiempo y que requiere mucha paciencia y calma. Muchas personas trans nos pasa que a veces nos comparamos con otros chicos, chicas trans, como, o como a mí antes igual me pasaba como, oye, ¿por qué ese chico trans tiene como tanta barba y yo no? Y lleva como el mismo tiempo que yo en hormonas, como, ¿por qué me pasa esto? Y empiezan a aparecer todas estas como ansiedades. Pero hay que aprender hay que calmar eso. Todo llega a su debido tiempo y al ir viendo todos esos cambios físicos que uno va teniendo, es impresionante. O sea, a mí igual me pasa como, obviamente yo estoy conmigo mismo todos los días, no me doy mucho cuenta de todos esos cambios que tengo. Entonces, por eso muchas personas trans ocupan las redes sociales, sobre todo Instagram, para dejar registro de todos estos cambios, de la voz, del cuerpo, de los pelos. También las mujeres trans también lo ocupan mucho, en donde uno va viendo, por ejemplo, siempre me grabo la voz, entonces hace poco escuché mi voz de antes de empezar las hormonas y ahora ya es como, wow, es increíble. Entonces esos son esos momentos que son súper como chicos, que te llenan de mucha felicidad y de también ver cómo tu entorno cercano, familiar, amigues, tienen la capacidad de entender y empatizar con lo que tú estás viviendo. Creo que es demasiado importante que los familiares sí sean capaces de involucrarse en la transición y que sean capaces de, no sé si de entender, porque tal vez nunca lo van a entender porque no son personas trans y no saben lo que significa eso y lo que es vivir eso, pero que sí tengan la capacidad de empatizar y de entender también, como dije antes, que una persona trans no se va a transformar en otra persona, ni en un hombre violento o en lo que sea, ¿no? Uno sigue siendo exactamente la misma persona. La hormona, yo puedo decir en mi caso que igual sí ha influenciado en aspectos emocionales míos, sí me ha afectado. Pero también es importante decir que la hormona afecta a cada persona muy distinto a otra. En el caso mío tal vez sí, ahora por ejemplo me pasa que me cuesta mucho llorar. Y antes yo lloraba mucho, así era muy llorón, ¿cachai? Me ponía a llorar todo el rato. Y ahora me cuesta mucho llorar. Y eso, por ejemplo, es algo que a mí no me gusta, que nunca me ha gustado. Entonces, todo tiene como su balance, hay millones de cosas positivas como también cosas negativas, y como también existen millones de matices en la transición y en el universo trans, porque la gran mayoría de las personas piensan como, eres trans, vaya a tomar hormonas, filo, queréis verte, no sé, como un hombre, como una mujer, ya. Pero no, o sea, es mucho más complejo que eso, es un universo mucho más grande que simplemente decir eso y que uno se va dando cuenta cuando tú vas viviendo esa experiencia. Y también, por eso yo también hice mi proyecto de título, porque creo que es muy importante para una persona trans atesorar, guardar y generar un recuerdo y una memoria sobre todos estos cambios que uno va teniendo, que además de verlos registrados físicamente, eso también al mismo tiempo te va subiendo la autoestima y teniendo más seguridad, porque también las personas trans vivimos una autoestima muy baja debido a toda la discriminación constante que podemos vivir por la sociedad en la que estamos inmersos, sobre todo acá en Chile, que la gente es muy discriminadora, te apuntan con el dedo, no solamente te discriminan, sino que te insultan, te asesinan,
Y también eso pasa, a mí me pasaba que, por ejemplo, antes cuando yo salía a la calle y estaba en un proceso en que me veía, no me veía ni hombre ni mujer y estaba como en una cosa híbrida, ¿no? Como entre género fluido, ¿no? Y la gente veía esta situación, como me veía a mí en la calle, yo muchas veces me sentí súper violentado, sobre todo por los hombres. Cuando una persona te ve y no sabe lo que eres, no sabe que si es hombre o mujer, eso es como que a la persona, todo su cerebro se desconfigura por completo. Es como, ya, pero ¿qué eres? ¿Hombre o mujer? No, dime, ¿qué eres? Y es como, ¿qué importa? O sea, también existen millones de personas que también son no binarias, hay personas que no se identifican con ningún género. Y eso también es igual de válido. Yo no tengo por qué andar explicando a una persona como, sí, soy Lauro, soy trans. Una persona hetero cis no anda diciendo eso, como, sí, soy hetero y cisgénero. Bacán. ¿No? Entonces, a las personas me he dado cuenta que les genera una incomodidad muy grande esto de cuando no saben lo que tú eres. Vamos a, te interrumpo un segundo porque está muy interesante y tengo como varias cosas que decir, pero lamentablemente Verónica es profe, se tiene que ir a tomar un examen, entonces le quería agradecer haber venido y también despedirla porque sé que Luis puede contestar la pregunta de la adopción y nada, de verdad Verónica, agradecerte tanto porque fue muy esclarecedor todo lo que nos contaste. Perdona, no, si todavía me puedo quedar un rato, me puedo quedar porque tengo que tomar el examen a las 5, así que estoy de más, así que no te preocupes. Bueno, O sea, si me quieren seguir aguantando, yo feliz me quedo, pero estaba solo preguntando a qué hora terminaba porque tengo los alumnos esperando a las 5 yo creo en que el ahora centro. ya vamos, claro, vamos cerrando, pero Ah, nada, perfecto. Alcanzo entonces, perfecto. Sí. importante ahí, bueno, aparte de que emocionante el relato de Lauro, pero también tan lúcido en poder nombrar todas estas cosas que aquejan la vida diaria y que al final, qué importante es el tema de la educación, porque el hecho de que alguien te diga, mira, las personas hetero, cisgénero, no tienen que contar, ni notificar, ni explicar ni su expresión de género, ni su orientación sexual, ni su identidad sexual, debería ser así para todos. Por lo tanto, no es que no puedas preguntar, es que no se te debería ocurrir la pregunta. Pero eso es un desafío súper grande que tiene que ver con nuestras construcciones, lo que hablábamos antes, patriarcales, heteronormadas, y que al final nos aquejan a todos por igual. Yo siempre digo, el patriarcado nos jode a todos, porque yo puedo identificarme con el feminismo, ser una súper activista feminista, pero ciertamente yo me encuentro con mis propios, frases machistas que me autodigo a mí misma, mis propias paradigmas, restricciones, y eso en el fondo nos pasa a todos dependiendo de nuestro espacio. Entonces, ¿cómo hacer que estas cabezas nuestras vayan cambiando para no pasarle también eso a las generaciones más jóvenes, que son cabezas más flexibles y más limpias de todas esas construcciones, que es como una dificultad grande, porque al final las memorias aprendidas se traspasan para abajo no solo con el lenguaje verbal, sino que también con el no verbal. Entonces nuestras expresiones, cómo tratamos a los demás, con quiénes nos relacionamos, cómo nos relacionamos con esas personas, es todo un mundo. Así que nada, ahora Verónica y Luis pueden ahí explicar un poco mejor el tema de la adopción y en qué momento sucede esta discriminación, porque me imagino que es un juego ahí un poco como lo que decía Luis, que se retroalimenta la ley con la cultura y seguramente hay funcionarios que ponen sus propios prejuicios en este proceso, pero también debe haber algo legal y después despedirnos y agradecer que están todos acá. Bueno, a Verónica, propósito de lo ¿quieres que explicarlo tú? No, dale. sí, gracias. A propósito de lo que estabas diciendo sobre esto de que nuestras como rigideces culturales pasan a las generaciones de abajo, yo quiero celebrar lo que ha pasado y que en este caso ha habido una educación al revés también. O sea, es impresionante cómo a los niños y a la gente joven y a los adolescentes les es tan fácil o mucho más fácil aceptar la diversidad,
sexual y cómo están educando a sus padres, a la generación de sus padres, madres, abuelos, abuelas, tíos. O sea, yo lo veo eso en las familias, amigas mías, en mi familia. Entonces, para ellos y ellas están mucho más, o sea, yo creo que es el tema en que yo he visto más educación hacia arriba. Creo que es el tema en que más he visto yo que la conexión que existe entre padres, abuelos, qué sé yo, con las generaciones de abajo, como los quieren, los escuchan a veces y prenden. Yo creo que ha sido una experiencia súper bonita y que hay que rescatarla también, porque es muy impresionante, como yo he escuchado padres, madres, abuelas, abuelos, aprender y cambiar. Y eso pasa poco, y en este tema ha pasado harto. Respecto de la adopción, este es un caso de absoluta invisibilización. O sea, por supuesto que las organizaciones de la diversidad sexual siempre han tratado este tema, pero la ley de adopción hace una preferencia por matrimonio, y de hecho le exige 2 años de matrimonio, probar 2 años de matrimonio, salvo que no puedan tener hijos, porque ahí hay una serie de suposiciones, o sea que si tienen hijos no van a querer tanto al hijo adoptado, si hay un montón de rollo. Y después directamente habla de que como segunda opción se pueden tomar en cuenta personas que son divorciadas, solteras o viudas, pero no hablan de parejas del mismo sexo. Y eso se ha tratado, digamos, esos temas, corrígeme si me equivoco, Luis, porque me puedo equivocar, que en el acuerdo de unión civil hubo un momento en que se pensó discutir este tema dentro del acuerdo de unión civil, después se decidió sacar porque enredaba un poco toda la discusión, ¿no es cierto? Pero hay una ley digamos, está pendiente una reforma a la ley de adopción, y ahí es una de las oportunidades en el fondo para meter el tema, porque ahora es absolutamente invisibilizado. Entonces, y ahí depende, hay a veces mejor actitud digamos, de las autoridades de Sename y de las otras autoridades digamos, que intervienen en una adopción y aceptan adopción por una de las personas, digamos, por parejas del mismo sexo, pero la adopción la hace una, bajo la categoría de persona soltera, ¿te fijas? Pero eso deja al niño sin la filiación adoptiva respecto de la otra. O sea, ese es un temazo y es una gran deuda que se tiene. No sé si quieres agregar más, tú, Luis. Sí, quería especificar lo que dijo la Vero sobre la unión civil. Nosotros lo que alcanzamos a incluir fue solamente una mención al cuidado personal, no a la filiación. Es decir, con la ley de unión civil todavía no se puede que un niño sea hijo de 2 hombres o de 2 mujeres, pero sí le logramos que se incluya, por ejemplo, en caso de muerte del papá o mamá legal, que sí se considere a la pareja, digamos, al viudo, para el cuidado personal, que es algo muy importante, porque la regla general era que se privilegiaba a la familia. Y hay casos muy dispares, o sea, puede haber un caso de una pareja que tiene la unión civil, donde la pareja del padre o de la madre no conoce mucho al hijo porque no vive con ellos, vive con los abuelos, donde obviamente los abuelos son es lo más esperable, mantenerle el hogar a ese niño, y por lo tanto está bien que la familia tome un rol, pero también hay casos en que, sobre todo con la homofobia presente muchas veces en las antiguas generaciones, hay gente que ha cortado completamente con su familia, que no los ve, que son discriminados, y que tiene una pareja y tiene un niño de una relación anterior, por ejemplo, y ese niño vive con la pareja y ha vivido toda la vida con la pareja, y por lo tanto es muy evidente que si muere el padre o la madre, el cuidado personal lo tiene que tener el otro padre o madre en la práctica. Cuando a un niño le llevan el desayuno, lo llevan al jardín, no está preocupado de si la libreta de familia dice que es hijo o no hijo de ese que lo está llevando en ese minuto al jardín.
Así que eso es lo que alcanzamos a incluir. Con respecto a la adopción, lo que ocurre hoy es que, además de esta prioridad por los matrimonios, hay también prioridad a los matrimonios chilenos versus extranjeros, como que establece muchas categorías. Claro, los solteros solo como con prioridad más baja que los matrimonios, pero también se privilegia siempre o casi siempre a la mujer soltera más que el hombre soltero. Creo que he escuchado que hay un caso de un hombre soltero que sí adoptó a un niño. Y además se considera a todos los estados civiles, es decir, soltero, viudo, divorciado y casado, pero no al conviviente civil, que es el que contrajo una unión civil, lo cual es totalmente, supongo, inconstitucional. O sea, tú no puedes establecer forma de familia y dejar un estado civil afuera y todos los otros estados civiles pueden concurrir. Por suerte hay un proyecto de ley que reforma el sistema de adopción en general, que lleva 7 años en el Congreso, porque eso es lo que demoran los proyectos, como decía antes, nunca somos prioridad y estos temas nunca son prioridad. Y lo bueno que ese proyecto ya lo aprobó la Cámara, está en el Senado, pero en la Cámara ocurrió algo muy bueno, que es que se eliminaron las prioridades. El juez tiene que considerar a todas las familias, independientemente del tipo de familia, en igualdad de condiciones. Y además eliminó algo en que insistió el gobierno, pero que era bien absurdo, que era que el juez tenía que considerar el rol de padre y rol de madre al considerar quién iba a ser la persona o la pareja que iba a adoptar a ese niño. Y a la vez dice que las parejas que tienen una unión civil sí pueden acceder, digamos, o sea, el juez debe considerarlo. Así que por ahora este proyecto de ley está bien en ese sentido, está bien logrado, así que esperamos que en el Senado se retome porque ha sido, bueno, 7 años de espera. Y también aprovecho de aclarar un tema que los conservadores usan mucho en el tema de la adopción. Dicen, dicen, los niños tienen derecho a tener padre y a tener madre, y eso no existe en ningún cuerpo de ley, ni tratado, ni cuerpo legal. De hecho, un alto porcentaje de los niños tiene solamente una mamá o un papá, mucho más mujeres, pero eso existe. Muchos niños se crían con los abuelos, con las abuelas, por lo tanto, lo importante es que el niño tenga una familia, que le entregue todo lo que el niño necesite, pero no que sea un padre y una madre, porque no garantiza nada, la verdad. Todos sabemos los problemas, los tremendos problemas de violencia intrafamiliar, etcétera, que existen entre las parejas heterosexuales. Tampoco, esto lo dicen mucho los conservadores para oponerse, dice, los padres no tienen derecho a adoptar un niño, sino que el niño que tiene derecho. Efectivamente, nadie tiene el derecho de adoptar, o sea, no podemos garantizar un mercado mundial de la adopción en que todas las personas que queramos adoptar, el Estado nos tenga que garantizar. Por supuesto que no. Lo que sí se debe garantizar y el derecho que sí tiene el niño es a tener una familia, y los jueces de familia tienen que considerar ante todo el interés superior del niño, y el interés superior del niño incluye con quién ya estaba viviendo, incluye con quién se lleva bien, el niño tiene que ser escuchado también, a quién considera el niño su familia, todos esos factores. Así que no hay derecho de los padres a adoptar, hay derecho de los niños a tener una familia que sea lo mejor posible, y como sabemos, y como todos los estudios internacionales, salvo uno que la senadora Van Rieselberghe le encanta citar y citar, que fue un profesor que lo expulsaron de su facultad en la Universidad de Austin, Texas. Está garantizado que no existe ningún tipo de diferencia en la crianza, ni académicamente, ni en la salud mental, ni en ningún aspecto entre los niños criados por pareja del mismo y de distinto sexo. Muchas gracias, Luis. Creo que es importante ahí también hacer el giro respecto a esas prioridades, ¿verdad? Porque este proyecto de ley lleva 7 años en tramitación, cuando hace ya, yo diría 2 años, casi 1 año y medio, tuvimos, digamos, conocimiento de la violación a los derechos
humanos, específicamente de los niños, en el Sename y en otras instituciones privadas de cuidado de la infancia en Chile, y resurcir o reparar esa, no sé ni cómo decirlo, pero iba a decir como error, pero en realidad no es error, sino que es una violación a los derechos humanos de los niños, viene en parte por tramitar esa ley y hacer efectivo que los niños sean una prioridad para el Estado de Chile, que su seguridad, aquí los niños solo se ven afectados en su crecimiento escolar, social, histórico y presente por la negligencia. Y la negligencia puede ser aplicada desde cualquier adulto, de donde sea que venga. Por lo tanto, creo que eso es bien importante establecer que los niños sean una prioridad, especialmente después del 18 de octubre, donde vimos la precariedad en donde viven muchos de los niños jóvenes, ahora en la pandemia, lo que hemos visto con el alza en el narcotráfico, en la emergencia, donde tenemos jóvenes, niños soldados desamparados, teniendo que recurrir a el crimen para sobrevivir. Entonces es tremendamente importante entender y lograr un concepto de familia más inclusivo, para atajar todas estas otras cosas que, bueno, como hablábamos, la interseccionalidad de todas las políticas públicas y de los problemas. Así que nada, me encantaría seguir conversando toda la tarde, pero yo sé que todos tienen, bueno, trabajos, otros Zooms a los cuales atender y también descansar, porque obviamente que esta pandemia está haciendo de las suyas con la salud mental de todos. Así que agradecerle mucho a Luis, a Verónica, a Lauro. Fue muy emocionante escucharlos a todos, desde su activismo, desde sus experiencias personales y también las preguntas, los que nos acompañaron hoy. La verdad es que me pone muy contenta estar acá y también formar parte de esta comunidad, no solo de Columbia, sino que de una comunidad de personas que incluso sin poder salir de la casa está vinculada intentando transformar la sociedad en algo mejor para todos y para una sociedad mejor para todos. Así que eso, un gusto, y no sé si la Karen quiere ahí terminar con las últimas palabras para ya desconectarnos. Muchas gracias a ti, Jimena, la verdad es que ha sido muy emocionante escucharlos a todos, agradecerle a Laura, a Verónica y a Luis. Con Luis tenemos el domingo una conversación en el marco del canal Pedro Valdivia Norte, así es que vamos a estar hablando también del... Justo ese día además es el Día del Orgullo, así es que vamos a estar hablando de todos estos temas. Gracias a ti especialmente, Jimena, por tus preguntas, por tu sensibilidad y también por tu aporte a este conversatorio, que como tú dices, estamos aquí las personas que realmente nos queremos jugar, no solamente por los derechos humanos, pero por el hecho de tratar de eliminar todo tipo de discriminación, barreras de las cuales estamos, con las cuales que nos acosan a diario. Así que eso, feliz semana y Día del Orgullo para todos.